Un comerciante de la ciudad de Minas mató a un adolescente que entró a robar a su local. El hombre declaró hoy ante la fiscalía y quedó en libertad. Todo supone una legítima defensa, dijo el jefe de policía de Minas. En la tarde de este miércoles se confirmó que Nacional y Peñarol fueron sancionados y deberán jugar 2 partidos como local sin público. La medida responde a los incidentes registrados en el clásico del pasado 4 de septiembre en el Gran Parque Central. Este jueves se llevará adelante un paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, calificó la medida de injusta y desproporcionada. El Sindicato de Trabajadores de COPSA aceptó el preacuerdo tras la reunión que tuvieron con la empresa y autoridades del Ministerio del Trabajo. El gremio levantará el paro a partir de este viernes, ya que se adhieren al paro general establecido por el PIT-CNT para el jueves. Miles de personas acompañaron este miércoles el traslado del féretro de Isabel II desde el Palacio de Buckingham a la Capilla Ardiente en Londres, donde continuará el homenaje hasta su funeral y entierro el próximo lunes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, un placer darles la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, les proponemos comenzar rápidamente con el desarrollo de las noticias más destacadas de esta jornada. Les adelantábamos allí informaciones de la crónica policial en titulares. Un comerciante de la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, mató a una adolescente que había ingresado a su local a robar. Este miércoles se realizó la pericia del arma utilizada y también la autopsia del joven fallecido. El comerciante declaró hoy ante la fiscalía y quedó en libertad. Todo supone una legítima defensa, dijo el jefe de policía de Minas. El comercio está ubicado en Ruta 8 y Tacuabé. 2 delincuentes armados llegaron al local amenazando al comerciante de 58 años a quien le exigen la entrega del dinero. En determinado momento lo llevan hacia el fondo del local y fue allí cuando el comerciante toma un arma y repele la amenaza efectuando 3 disparos que dieron en uno de los autores. Se trata de un adolescente de 17 años que murió en el lugar. El comerciante muy nervioso, don Ferreira, le informa a los policías de que habían ingresado por la fuerza NNs encapuchados y le habían exigido el dinero. Cuando él va detrás del mostrador, lo venían reiterando las amenazas de muerte. Él aprovecha el descuido, toma un arma que tenía, efectúa los disparos. Cae abatido uno de los rapiñeros y el otro, que también estaría armado, se da a la fuga. Inmediatamente tomó conocimiento, nos trasladamos, avisamos a la fiscal, nos trasladamos con policía científica y en el lugar el abogado defensor de oficio también le tomó la primera declaración a este señor Ferreira. ¿Qué se sabe del fallecido, del abatido? Es un adolescente, es menor de edad, muchos más datos no puedo dar. Nosotros ya llevamos adelante una investigación por un hecho de hurto mediante amenazas, donde él podría estar involucrado. Ya estaba en conocimiento de fiscalía, estábamos trabajando. Y condenaron a un recluso que realizaba estafas desde la cárcel en La Valleja. El jefe de policía del departamento brindó detalles al respecto de este caso. La investigación comenzó luego de que se detectara una estafa a una persona mayor en la localidad Mariscala. Donde se hace alguien pasar por un familiar, llegan hasta la casa, después mediante coacción le retiran una buena suma de dinero. Un policía de Mariscala, mediante filmaciones, logra identificar, ellos habían llegado hasta la estación de servicio, nos pasa las filmaciones, nosotros hacemos un control en ruta en la entrada de la ciudad, tuvimos la suerte de detenerlo, eran 2 mujeres y un hombre, en ese momento resultan formalizados, y siguiendo la investigación damos con el jefe de esa organización, que se divide en dos grupos. Él desde la cárcel él hacía los contactos, ubicaba a las víctimas, todas personas mayores de edad, adultos mayores, y mediante distintas estratagemas y engaños, se llegaba a los domicilios de esas personas.
Luego de una requisa en Santiago Vázquez se encontraron elementos para condenar por estafa al hombre que ya cumple penas por otros delitos. Fue conducido por nosotros hasta Minas y bueno, y logramos aclarar algunas estafas más acá, alguna en Flores, el departamento de Flores y en algún otro departamento, y esto sigue. Durante la noche del martes, 5 delincuentes coparon una casa en el departamento de Maldonado con tapabocas, túnicas y simulando ser médicos. Los delincuentes armados se llevaron $4.000. Ocurrió poco después de caer el sol en esta casa ubicada en el barrio Las Delicias de Punta del Este. Aquí habita un matrimonio de personas mayores de origen gitano. Los mismos se vieron sorprendidos cuando en determinado momento 5 hombres con los rostros tapados con tapabocas y túnicas ingresaron a la casa por la fuerza simulando ser médicos. Inmediatamente, mediante amenazas con armas largas y cortas, comenzaron a exigir el dinero que según ellos había y en buena cantidad. Los dueños de la casa tenían solo $4.000 y fue lo que les entregaron. Pero ellos querían más y por lo tanto prácticamente dieron vuelta a la casa buscando dinero por todas partes. Según fuentes de la investigación tenían datos certeros de que en esa casa había más plata y actuaron de la misma forma que lo hicieron días atrás en la chacra del empresario argentino que también coparon y de donde se llevaron $3.000. Finalmente lo que se pudieron llevar fueron los $4.000 que el matrimonio les entregó y dejaron maniatadas a las 2 personas en una de las habitaciones de la casa. Los delincuentes se fugaron en un vehículo denunciado como robado, que horas más tarde apareció abandonado en la ciudad de Minas. Los investigadores de la policía de Maldonado están seguros que se trata de una banda de delincuentes muy pesados que se ha instalado en la zona y que apuntan a dar golpes donde saben que hay dinero. Y un hombre resultó gravemente herido tras protagonizar un siniestro de tránsito en la Ruta 5. Su siniestro se produjo en circunstancias que aún están bajo investigación, pero ocurrió cuando el conductor de la camioneta circulaba de norte a sur por el kilómetro 98 de la Ruta Nacional número 5 en el acceso a la capital departamental. En determinado momento y aparentemente intentó un rebase y luego impactó con un ómnibus de transporte interdepartamental que venía de frente. El coche recién había levantado pasaje en una parada sobre la rotonda ubicada a 500 metros de este punto y no se pudo explicar por qué la camioneta fue directamente de frente contra el pesado vehículo. Las autoridades están trabajando en el caso. Inmediatamente el conductor fue trasladado politraumatizado y se encuentra en evolución internado. Además, policía caminera, agentes de la seccional séptima y una unidad de bomberos también se desplegaron en el lugar junto a policía científica que realizó el relevamiento correspondiente. Avanzamos en otras informaciones. Condenaron a un hincha de Peñarol que robó un puesto de comida e imputaron al que exhibió la gallina inflable en una tribuna. El condenado por hurto fue condenado a 10 meses de prisión que cumplirá en régimen de libertad a prueba. Hurtos, daños y varias imágenes violentas. Lo ocurrido en el partido clásico entre Peñarol y Nacional el pasado domingo 4 de septiembre no quedó allí. La justicia y la policía investigan lo que pasó ese día. Si bien falta dar con varios de los responsables de lo sucedido, este miércoles se concretaron las primeras 2 imputaciones. De hecho, en uno de los casos ya hubo un condenado. Se trata de 2 hinchas de Peñarol. Uno el que estaba con la gallina y otro que cometió un hurto en la parte donde estaba el puesto de comidas que Nacional había puesto en la tribuna Escarone. El imputado por el hurto llegó a un proceso abreviado y fue condenado a 10 meses de prisión, pero por no tener antecedentes logró tener una libertad a prueba con varias obligaciones. Entre las cuales hay tareas comunitarias, presentación ante la sección policial y además también la sanción de ir a la lista de inhabilitados por un periodo de 10 meses, más allá de que la sección de fútbol pueda aplicar otra sanción. El hincha aurinegro vinculado al ingreso de la gallina inflable tampoco tenía antecedentes, pero él no aceptó un acuerdo abreviado, por lo que irá a juicio. Se dio medidas cautelares por un plazo de 180 días y con la medida también de prohibición de concurrir o de acercarse incluso a cualquier espectáculo deportivo organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Federación Uruguaya de Básquetbol, OFI o la Unión de Rugby del Uruguay.
Pero también tengo información de que la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el caso de este parcial, la sanción que podría llegar a aplicar va a ser mucho más alta de lo que es la medida cautelar. La medida cautelar solamente es una medida cautelar. Todavía tenemos que analizar si va a haber juicio oral, puede haber juicio oral y puede haber una sanción distinta, pero desde el punto de vista administrativo la sanción va a ser mucho más alta. En otros temas, les recordamos que este jueves 15 de septiembre se llevará a cabo un paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT. El paro es en defensa de la negociación colectiva, las empresas públicas, mejoras salariales y calidad de trabajo y contra la reforma de la seguridad social. La plataforma del paro es contra el modelo de desigualdad. Incluye los puntos negociación colectiva, la recuperación del salario, las jubilaciones y las pensiones, contra la suba de los precios, el rechazo a la propuesta de la reforma de la seguridad social, por mayor presupuesto para la educación, ciencia y tecnología, la salud y la vivienda, diferentes aspectos vinculados a los derechos humanos, entre otros. Dirigentes y militantes del PIT-CNT harán tareas de difusión en diferentes puntos del país, para lo que incluso se han impreso unos 500.000 volantes explicativos. Sin embargo, no habrá un acto específicamente. No. Sí, mucha conversación, mucho diálogo con los vecinos y las vecinas a nivel nacional, pero un acto. En otras oportunidades hemos desarrollado movilizaciones con actos importantes. En este caso, el objetivo básicamente es la huelga, en este caso la paralización, ¿no? Poco antes del mediodía, el día del paro, la Central de Trabajadores hará una evaluación general del resultado de la medida y el nivel de apoyo que a priori entienden los trabajadores será alto. Y por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, calificó este paro general convocado por el PIT-CNT de injusto y desproporcionado. El titular de la cartera consideró desproporcionado que se realice un paro en protesta por el proyecto de reforma de la seguridad social que aún no ingresó al Parlamento. Estamos en un Estado de Derecho democrático y por lo tanto el movimiento sindical tiene todo el derecho de tomar las medidas de acuerdo a sus decisiones. También tenemos que decir en nombre del gobierno que todos los trabajadores que entiendan que no corresponde el paro tienen todo el derecho a trabajar y así también los estudiantes a ir a estudiar y que puede funcionar de manera normal las distintas actividades, porque lo que está en discusión en definitiva es si hay una convocatoria que expresa un cuestionamiento al gobierno, yo creo que injusto, la verdad, cuando uno mira la plataforma, porque al fin y al cabo, más allá de la decisión del paro, sí o no, la pregunta es a qué se debe el paro. Y uno empieza a analizar los datos y dice, a ver, contra la carestía. El mundo entero está viviendo un proceso inflacionario que no es responsabilidad de este gobierno. Es verdad que hubo una caída del poder adquisitivo del salario, es real, incluso una caída que en el 2020 fue acordada en el Consejo Superior Tripartito, atada a la caída de la economía. También es verdad que hay un proceso de recuperación y también es verdad que hay sectores de los trabajadores que no han perdido salario y que además el gobierno tiene un compromiso de recuperación que se plasmó, por ejemplo, en el acuerdo con el sector público que se firmó en junio y que establece un proceso, un cronograma de recuperación del poder adquisitivo. Y con respecto a la seguridad social, que se haga un paro general, porque hay un anteproyecto que es un borrador de reforma de la seguridad social que está todavía sometido al análisis y que ni siquiera ha ingresado al Parlamento, también me parece una cosa desproporcionada. Y el Sindicato de Trabajadores de COPSA aceptó el preacuerdo alcanzado este miércoles tras la reunión que tuvieron con la empresa y autoridades del Ministerio de Trabajo. El gremio levantará el paro a partir de este viernes, ya que se adhieren a la medida general establecida por el PIT-CNT para mañana. Hace una semana los trabajadores habían resuelto ir al paro por tiempo indeterminado. Reclamaban por atrasos en el salario vacacional del 2021 y licencias del 2022. Luego de varias instancias de negociación se alcanzó un preacuerdo con una fórmula de puesta al día con los adeudos y garantías para ello. Los servicios se retomarán el próximo viernes a raíz del paro general de este jueves. Es una muy buena noticia que nos alegra enormemente. Llevábamos ya varios días y esas cosas, ustedes saben, COPSA es una empresa importante que implica
tiene servicios muy numerosos en cuanto a la cantidad de personas que transporta, y en particular trabajadores de la zona suburbana que todos los días tienen que venir a trabajar a la capital o trasladarse de un lado a otro, y estaba era preocupante, ¿no? O sea que el resultado de este acuerdo nos deja muy contentos. Jugamos el papel que el Ministerio de Trabajo tiene que jugar, que es acercar a las partes, encontrar caminos de solución, y celebramos que haya habido entendimiento. Continúan las polémicas en torno a la reforma educativa. El senador Frente Amplista Sebastián Sabini cuestionó la representatividad y sostenibilidad de la transformación que impulsa el Poder Ejecutivo, luego de recibir en la Comisión de Educación de la Cámara Alta al ministro Pablo da Silveira y autoridades de la ANEP. Los cambios serán graduales en 2023 y más visibles a partir de 2024, dicen las autoridades, y pretenden que la reforma se vuelva política de Estado a partir del apoyo al gobierno en el referéndum por la ley de urgente consideración. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio en la próxima campaña electoral, por ejemplo? ¿Va a decir que va a volver a instalar los consejos de primaria, secundaria y UTU después de que la gente votando dijo que estaba bien haberlos eliminado? ¿O va a alinearse? El tema fue abordado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, donde el Frente Amplio marcó sus discrepancias. Para que los cambios en educación, para que las transformaciones sean duraderas, para que se conviertan en políticas de Estado, eso requiere un tiempo de discusión, una elaboración, y mucho más que vencer, porque nosotros no estamos diciendo que el gobierno no tiene las posibilidades de llevar adelante la transformación, hay que convencer, y hasta ahora no han logrado convencer ni a los estudiantes, ni a los docentes, y tampoco a la oposición. También se reeditó la polémica por la acusación de plagio al texto. Para el gobierno es un hecho desproporcionado sobre 3 párrafos que apenas definen qué es una pandemia. Es la conceptualización de lo que es una pandemia. Estuvo mal en que no se citara, esas cosas no deben pasar. Las autoridades de ANEP estuvieron bien en reconocerlo y en corregirlo. Pero en torno a eso se ha construido toda una cuestión que parece que pone en cuestión casi toda la transformación educativa, que parece absolutamente un exceso, sobre todo cuando uno lee lo que dicen esas pocas líneas. Era una parte del documento sustantiva que hacía referencia al contexto en el cual se estaba desarrollando la transformación educativa. Evidentemente las autoridades van a intentar reducir a su mínima expresión la importancia del documento. Lo que no se puede obviar es que es el documento rector de la transformación educativa en formación docente, y que hasta ahora nadie se ha hecho responsable. Es decir, aparentemente el documento no lo escribió nadie y no va a haber ningún tipo de sanción al respecto, como sí ocurriría si se tratara de un estudiante, si se tratara de un docente o de cualquiera de nosotros que cometiera un plagio. Porque cometer un plagio no solo es una enorme falta de honestidad intelectual, sino que además potencialmente puede ser un delito. Y el decreto del gobierno que permite la modificación en el empaquetamiento de las cajas de cigarrillos sigue sumando polémicas. Especialistas del Ministerio de Salud Pública aseguraron que el cambio normativo permite que los cigarrillos sean más atractivos. La Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco envió un informe al ministro Daniel Salinas en el que afirma que la evidencia nacional e internacional ha demostrado que la regulación del empaquetado de cigarrillos tiene impacto en el consumo, especialmente en los jóvenes. En el documento al que accedió El País, los expertos sostienen que el empaquetado neutro y la presentación única por marca constituyen una herramienta fundamental para evitar los mensajes engañosos. Agregan que no es cierto que la medida se tome para combatir el contrabando, como ha sostenido el presidente Lacalle Pou. En primer lugar, es una afirmación que carece de evidencia libre de conflicto de intereses, dice el texto. En segundo lugar, la utilización de cajas blandas antes del decreto del 2019 en las 3 compañías de mayor venta en el mercado interno solo llegaba al 37,5% de las unidades en un caso, al 23% en otra y al 0% en otra. El informe técnico firmado por las doctoras Beatriz Goja por la Comisión para el Control de Tabaco y Elvia Esteves en representación del Programa Nacional de Control de Tabaco dice que las flexibilizaciones aprobadas permiten que los cigarrillos sean más atractivos a través de técnicas de diseño empleadas por la industria tabacalera. Además, contravienen el convenio marco firmado con la Organización Mundial de la Salud, por lo cual se requiere la inmediata derogación del decreto. Y
y la Facultad de Medicina le pidió al gobierno revocar este nuevo decreto sobre empaquetado y presentación de los cigarrillos. Lo hizo a través de una carta que envió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En una carta abierta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, la Facultad de Medicina afirma que la flexibilización de la política antitabaco es un retroceso. Recuerda que las medidas han permitido bajar la prevalencia del 32% al 19%. Para la facultad el tema central no es la caja blanda, sino permitir usar logos y colores en los cigarrillos. Todo eso está probado con pruebas científicas que disminuye lo que es que la persona considere que hay una variedad más sana que otra, que cambie la percepción de riesgo, que esté inducido engañosamente a pensar que hay algo que sea menos malo que. En la carta la facultad afirma que la política antitabaco es ley en Uruguay y que ha tenido amplia aceptación de la población. Es el primer país del mundo que retrocede en una medida tan fuerte, tan vanguardista y sobre todo que retrocede en contra de toda opinión técnica. La facultad le pide al presidente que revoque el decreto. Afirma que el contrabando no tiene tanta incidencia como se ha sostenido y que las medidas del gobierno favorecen a la industria tabacalera. ¿Cuál es la máxima a proteger acá? La salud de las personas. Entonces, el proteger la salud de las personas irremediablemente van que queremos que las ventas de tabaco bajen. Estamos todos de acuerdo que queremos que bajen, porque es irreconciliable querer la salud de las personas y querer que la industria crezca. Es irreconciliable, no es tan difícil de entender. En otros temas, el Ministerio de Salud Pública presentó un nuevo carnet de salud pediátrico que será implementado en aquellos niños que nazcan de ahora en más y hasta que tengan 12 años. Desde la cartera manifestaron la necesidad de ayornar este carnet de salud para poder mejorar el seguimiento sanitario de los menores. Se trata de un único carné que reunirá toda la información ya existente, pero además agregará datos desde antes del embarazo. El peso de la madre pre y posterior al nacimiento del bebé, que eso es un elemento que debemos tener en cuenta porque las enfermedades no transmisibles comienzan antes del embarazo y se van adquiriendo los malos hábitos o los buenos a lo largo de la vida y después, obviamente que todas los factores de riesgo que se adquieren nos terminan dando problemas cuando llegamos a la juventud o a la adultez. Todo lo que es la humanización del parto, que es fundamental, el tiempo que la madre debe tener a su bebé en la primera hora al pecho, obviamente si lo desea y si está en condiciones, tanto la madre como el bebé, de poder hacerlo, la ligadura tardía del cordón, que ya se venía haciendo, pero es un factor predictor para evitar anemia. La encargada del programa de niñez y adolescencia, Alicia Fernández, explicó que se trata de un carné más inclusivo. Por ejemplo, hablar de enfermedades de transmisión sexual, no ponemos los nombres, ponemos ITS, que ya sabemos lo que significa, simplemente porque no hay por qué estigmatizar a las personas por lo que uno ve escrito en un carnet. Después la parte de la etnia, que me lo preguntaban hace un rato, tienen tanto el padre, la madre o quien venga con ellos el derecho a poner, si quiere, indígena, porque tenemos, no se olviden, muchos migrantes en este momento y este carnet también lo tienen que tener los migrantes. Avanzamos en otros temas. El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Ganadería Fernando Matos manifestaron sus negativas a la reasignación de fondos de INAC. El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles que no es una buena práctica reasignar fondos del Instituto Nacional de Carnes a la investigación y la ciencia, tal como lo propone el texto de la rendición de cuentas que fue modificado y aprobado en la Cámara de Diputados. El mandatario destacó en diálogo con Radio Carve que esta rendición de cuentas hace una inversión millonaria en muchos ámbitos del país, pero señaló que no comparte la cuantía de lo que se debía para un lado u otro, en referencia al dinero del INAC. Es una muy buena rendición de cuentas. Fíjate que la rendición de cuentas pasada se destinaron 50 millones de dólares a primera infancia y creo que en el entorno de 20 millones de dólares más en otras cosas. Y ya era para la situación que vivía Uruguay un gasto de los impuestos de los uruguayos importante. Esta rendición de cuentas supera los 220, 230 millones de dólares. Hay apoyos, hay gasto, hay inversión en muchos ámbitos del país. La Cámara de Diputados modificó el articulado original del Poder Ejecutivo y agregó en el artículo 420 un impuesto a la venta de animales ovinos y bovinos, con el propósito de destinar ese dinero a rentas generales para que se vuelva a investigación. Lo que nosotros no compartimos, ya no solo por la cuantía de lo que se desvía para un lado u otro, es
sacar dinero ahí, al fin y al cabo, como se decía por parte de la rural, y yo puedo coincidir con la afirmación de tracciones, no creo que sea una buena práctica a seguir adelante. Obviamente el Parlamento es un poder independiente y tiene la competencia para hacerlo. Yo, desde el Poder Ejecutivo y nuestro equipo, no coincide con eso. En sintonía con el presidente habló el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, quien aseguró que aprobar el uso de fondos del Instituto Nacional de Carnes para financiar la investigación y la ciencia sería una señal negativa que afectaría a las exportaciones de carne. Por parte de los integrantes de la Asociación Rural, la disconformidad de la presentación de esta propuesta, de la aprobación de esta propuesta, fundamentalmente por el antecedente. Se considera por parte de la gremial, y nosotros en ese sentido técnicamente estamos de acuerdo, que sería una especie de detracción a las exportaciones de carne, y evidentemente esto lo va a tratar el Senado. Vamos a estar allí el día martes, convocados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y vamos a dar nuestra opinión en esa oportunidad. El presidente de la República y varios ministros recorrieron en esta jornada la Expo Prado y se reunieron con autoridades de la ARU. El presidente consideró la reforma de la seguridad social como la gran prueba para la coalición de gobierno. Durante la reunión con autoridades de la Asociación Rural, el presidente manifestó que su aspiración es acordar el proyecto con los demás partidos de la coalición antes de enviarlo al Parlamento y aprobarlo sin más cambios. A la reunión de este miércoles en el predio de la Rural del Prado asistieron también los ministros de Economía y Finanzas, de Relaciones Exteriores, de Transporte y Obras Públicas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, de Trabajo y Seguridad Social y de Interior. Lacalle reiteró la decisión de hacer la reforma más allá de los costos políticos, según dijeron a Telemundo asistentes a la reunión. Los partidos socios de la coalición ya enviaron comentarios y propuestas de cambios al Poder Ejecutivo, que ahora están siendo considerados por los técnicos encargados de la redacción final del proyecto. El plan es que el proyecto llegue al Parlamento a fin de mes y tratarlo en una comisión especial, primero en el Senado y después en diputados. El presidente transmitió además la decisión de avanzar en la denominada transformación educativa. Dijo que los puntos básicos de la reforma son irrebatibles y que hay respaldo popular para hacerla, según agregaron las fuentes. De todos los ministros que estuvieron en la reunión, el único que tomó la palabra fue Francisco Bustillo, recién llegado de una misión oficial en Europa. El ministro de Relaciones Exteriores ratificó la intención del gobierno de abrirse al mundo. Señaló avances en las negociaciones con China para un tratado de libre comercio, buenas perspectivas para avanzar en un acuerdo comercial con el Reino Unido y posibilidades para acuerdos con el bloque transpacífico. Asimismo, expresó dificultades para cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y luego de este encuentro, el presidente Lacalle Pou recorrió varios stands, almorzó con amigos y participó de una premiación. El presidente llegó poco antes de las 10 de la mañana a la entrada principal de la Rural del Prado y, como el año pasado, con entrada comprada. Gracias. Después de reunirse con las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay, Lacalle visitó stands, degustó carnes y reservó una cuchilla. Le compré uno. Estamos invitando a pasar al señor presidente al stand de Uruguay Natural a que se hace... La caminata del presidente por el predio de la Rural alteró el paseo tradicional. En el stand de Uruguay Natural probó cordero asado. En el stand de la Intendencia de Montevideo saludó y conversó con artesanos. En el de Canelones se encontró con el secretario general de la Intendencia. En el camino, bromeó con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferrés, que estaban almorzando junto al presidente del Banco Central y otras autoridades. Ustedes tranquilos, tranquilos. No se estresen. Nosotros laburamos. El presidente almorzó con amigos, otra tradición de su visita al Prado. Varias veces se detuvo para selfies y para saludar y fotografiarse con escolares. Recibió pocos planteos. A media tarde, llegó al ruedo de la Rural, donde participó en la premiación de animales. Entregó premios al gran campeón de la raza Verdin Angus y al gran campeón de la raza Jerez.
Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 39.45 a la compra, 41.95 a la venta. Euro 38.39, 43.02. Real 6.87, 8.87. Peso argentino 0.05, 0.35. Unidad indexada 5.5250. Unidad reajustable 1.487,30. Les proponemos una primera pausa en la información. Al regreso, en el capítulo deportivo, compartiremos toda la información del torneo clausura. En el panorama internacional, los detalles del cortejo fúnebre de la reina Isabel II, entre otras informaciones del panorama local. Ya volvemos. Primero un buen vaso de leche. Primero la calidad 100% uruguaya. Primero la salud. Y la fuerza. Primero, lo primero. Por eso hay una leche para cada uruguayo. Leche con Aprole. Primero, lo primero. ¿Sabés que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es Paracetamol Sabó? Es el más eficaz y no daña el estómago. Pedí Paracetamol Sabó en todas las farmacias del país. Sabó, sabemos de salud. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Llegá a donde quieras con tu Honda Navi. Te contamos por qué. Es económica, hasta 50 kilómetros por litro. Es automática, con encendido eléctrico. Es divertida, 4 tiempos. Motor 110. Es ágil, muy liviana y baja. Es customizable, un sinfín de accesorios y colores. Disfruta el camino con tu Navi. Su precio, solo $1.950 y podés financiar el 100%. Es una Navi, es Honda. Agenda tu test en hondanavi.uy. Nuestro departamento de capacitación brinda el mejor espacio de aprendizaje y formación permanente y dinámica, ofreciendo tecnicaturas, diplomaturas, talleres de corta duración e intenso aprendizaje. Es objetivo de ADM formar a los mejores líderes, generar habilidades, conocimiento a través de la innovación y visión a largo plazo. Estudiar en ADM te preparará exitosamente para un mundo cambiante, de grandes desafíos y de permanente evolución. Te invitamos a conocer nuestra propuesta a través de adm.com.uy o por el 098-788-999. ADM, Educación Ejecutiva de Alto Impacto. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Pasamos al panorama internacional. Miles de personas acompañaron este miércoles el traslado del féretro de Isabel II desde el Palacio de Buckingham a la Capilla Ardiente de Londres, donde continuará este homenaje popular hasta su funeral y el entierro del próximo lunes. Los británicos comenzaron este miércoles a rendir tributo ante el féretro de Isabel II en Londres, despidiéndose así de quien fuera su reina durante 70 años, en una capilla ardiente que permanecerá abierta de manera ininterrumpida hasta su funeral de Estado e inhumación el próximo lunes. Las primeras personas, muchas de ellas muy emocionadas, pudieron contemplar desde las 17 horas locales el ataúd de la monarca, colocado sobre un catafalco y cubierto por el estandarte real y la corona imperial en Westminster Hall, la parte más antigua del edificio que acoge al Parlamento británico. Durante los próximos 5 días, cientos de miles de británicos y visitantes, hasta 750.000 según estima la prensa, pasarán por la capilla ardiente hasta la madrugada del 19 de septiembre, día en que tendrá lugar el funeral de Estado en la abadía de Westminster y el entierro en la capilla Jorge VI del castillo de Windsor.
El gobierno advirtió que podría haber esperas de 30 horas en una fila de hasta 10 kilómetros que transcurre por el centro de la ciudad a lo largo del río Támesis. Miles de personas habían presenciado este miércoles la solemne procesión fúnebre que llevó el féretro desde el Palacio de Buckingham, donde había pasado la noche, para llegar el martes desde Edimburgo, la capital de Escocia. Por detrás del carro de armas que transportaba el ataúd, custodiado por la Guardia Real, iban a pie el rey Carlos III y sus hermanos, Ana, Andrés y Eduardo, y más atrás caminaban los príncipes Guillermo y Enrique, hijos del nuevo monarca. La tropa de artillería a caballo fue la encargada de tirar del carro. Durante la procesión, cada minuto se disparó una salva de cañón desde Hyde Park y sonó la imponente campana del Big Ben en homenaje a la soberana más longeva del Reino Unido. Más de 100 dignatarios y otras personalidades asistirán al funeral de la reina Isabel II el próximo lunes 19, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden, el rey de España Felipe VI y su padre Juan Carlos I. Los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro y Nicaragua Daniel Ortega no fueron invitados, ni tampoco el ruso Vladimir Putin y su homólogo bielorruso. El entierro de la soberana tendrá lugar el mismo día en el castillo de Windsor, en una ceremonia privada, confirmando el fin de una era para el país y el mundo. Y se suma un cuarto detenido por el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Tras la pericia de los teléfonos celulares, se dio a conocer que Brenda Uliarte, una de las detenidas, envió un mensaje en donde decía que mandó matar a Cristina. En una declaración de 2 horas y media, la joven negó haber sido parte del plan. Aseguró que casi no conocía al agresor Fernando Sabac Montiel y admitió que su amiga Brenda Uliarte le hablaba de matar a la vicepresidenta, pero nunca le creyó que fuera capaz de hacerlo. Su exposición buscó justificar los mensajes que cruzaba con Brenda y que derivaron en su detención. Para los defensores, esos chats existieron, pero no tienen el voltaje y el significado que se le dio en un primer momento. La joven admitió haberle recomendado a su amiga que borrara el teléfono después del intento de asesinato de la vicepresidenta, pero explicó que lo hizo porque pensó que su amiga no había tenido nada que ver. Cuando le preguntaron por qué, consultó por qué falló el tiro, la acusada respondió: fue de chusma. En todo momento aseguró que cuando Brenda le contaba que quería matar a Cristina Kirchner, siempre pensó que estaba inventando. La describió como fantasiosa, fabuladora, delirante y manipuladora. Anoche, la jueza Capuchetti volvió a instalar por tercera vez el secreto de sumario en la causa. Volodymyr Zelensky prometió la victoria tras visitar una ciudad reconquistada por Ucrania. El mandatario estuvo en Izium, en el este del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la ciudad estratégica de Izium en la región de Yarkov, en su primer viaje a los territorios reconquistados en la contraofensiva de este mes contra una Rusia determinada a seguir atacando a Ucrania. Prometió la victoria de los suyos. Quiero agradecerles a todos por liberar a nuestra nación del enemigo, de los terroristas de Rusia. Izium, ciudad de unos 50.000 habitantes antes de la guerra, vivió sangrientos combates en primavera antes de ser tomada por los rusos. Su reconquista a cargo de las tropas de Kiev supone un revés para el ejército de Moscú, replegado ahora hacia Donetsk, zona bajo control del Kremlin desde 2014. Ucrania asegura que ha recuperado en 2 semanas el control de varios miles de kilómetros cuadrados en el este y el sur, zonas que los rusos ocupaban desde la invasión lanzada el 24 de febrero. El ejército ruso, cuyos ataques han provocado importantes cortes de energía en varias regiones de Ucrania en los últimos días, dijo este miércoles que estaba atacando a las fuerzas ucranianas en todo el país, particularmente en Yarkov. Compartimos con ustedes más información internacional en el siguiente compacto. La inflación en Estados Unidos aún sigue siendo más alta de lo esperado. Los precios suben desde hace 1 año y medio y golpean el bolsillo de las familias. La tasa anual, sin embargo, resulta más elevada que el 8,0% esperado por los analistas. Ante los datos, la bolsa de Nueva York terminó en fuerte baja el martes. Los republicanos le reprochan a Biden por la política de ayudas económicas que consideran contribuye a la espiral inflacionaria. Rusia habría financiado a partidos políticos y candidatos extranjeros de más de 20 países desde 2014.
Así lo señalaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que acusaron a Moscú de haber desembolsado de manera encubierta al menos $300 millones. Estados Unidos compartió la información hallada con los gobiernos de más de 100 países como parte de la iniciativa Cumbre de las Democracias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó una ambiciosa iniciativa para reformar de forma completa el mercado europeo de electricidad y hacerle frente a la crisis energética que sacude al bloque. Anunció una iniciativa para acumular reservas estratégicas para evitar interrupciones en el suministro de materias primas críticas para su industria. Además, la creación de un banco público dedicado al hidrógeno con inversiones de más de 3.000 millones de euros. Volvemos al panorama local. Este miércoles en la sede del Partido Nacional se llevó adelante una reunión impulsada por Cabildo Abierto para crear un ámbito de diálogo de los grandes temas nacionales, dijo el senador Guido Manini Ríos. El legislador señaló que este fue el primero de los encuentros y que tienen previsto concurrir a todos los partidos. El senador Guido Manini Ríos solicitó reuniones a todos los partidos con representación parlamentaria y este miércoles fue recibido por el presidente nacionalista Pablo Iturralde en la sede del partido. Lo que busca el líder de Cabildo Abierto es tratar los temas nacionales con una visión a largo plazo, como la pobreza, la seguridad, entre otras. Son otros los tiempos de la gente, no admiten que sigamos enfrascados en nuestras luchas mezquinas entre partidos o entre actores diferentes. Es tiempo de ver los grandes problemas de la gente, las grandes soluciones para esos problemas y resolverlos, repito, en clave de país. En ese ambiente de crispación al que usted hacía mención, ¿cómo está la relación de Cabildo Abierto con el resto de la coalición? ¿Se tuvo que hablar de algunos temas para ponerse de acuerdo ahora? No hablamos de ningún tema intracoalición en especial porque el relacionamiento es muy bueno, más allá de que a veces hay diferencias en la visión de los distintos temas, en la visión de los problemas, en la visión de las soluciones, hay algunas diferencias, pero lo que todos tenemos bien claro, que acá hay problemas que son esenciales, que hay que resolver de una vez por todas. Además de convocar a los partidos políticos, Cabildo Abierto se reunirá con actores sociales. Por su parte, el presidente del Partido Nacional valoró de forma positiva la iniciativa de Manini. Nosotros no queremos dividir a los uruguayos, sino construir en conjunto, y por eso nos parece que es muy buena la iniciativa que trae hoy Cabildo Abierto, y la vamos a conversar dentro del partido. Ya el lunes conversamos un poco sobre este tema y vamos a profundizar cuando la tengamos más definitivamente desarrollada. Avanzamos en otras informaciones. Los agronegocios generaron más del 20% del Producto Interno Bruto del país en el año 2021 y emplean a cerca de 270.000 personas, según un estudio de la consultora Exante. El valor de producción de los agronegocios ascendió a unos 11.000 millones de dólares en 2021, de los cuales 6.600 millones son valor agregado directo en el agro o la agroindustria, según un informe de la consultora Exante realizado para la Asociación Rural del Uruguay. El agro contribuye con 12.400.000 dólares de valor agregado a la economía uruguaya, teniendo en cuenta impactos directos, indirectos e inducidos. Esto representa más del 20% del PIB del total del país. El impacto del sector es particularmente importante para la economía del interior, donde es la base de casi el 40% del PIB total. Además, los agronegocios sostienen de manera directa, indirecta e inducida unos 270.000 empleos, es decir, el 17% del total de empleos de la economía. En resumen, el agro muestra un multiplicador de valor agregado superior al de varios sectores de actividad, lo que supone altos impactos de derrame hacia afuera del sector, concluye el informe de Exante. En otros temas, investigan la mortandad de una gran cantidad de peces en Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones. Esta imagen de peces muertos sobre la costa comenzó a verse hace 2 días aquí en Ciudad de la Costa, desde el límite con Montevideo, en Paso Carrasco
e inclusive hasta parte de Costa de Oro, han aparecido estas especies. Desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos se está estudiando qué puede haber pasado con estos peces que están apareciendo en esta zona del departamento de Canelones. Ese evento, en este momento, lo que tenemos como dato es un evento en el cual hay una sola especie afectada o dos, no mucho más de eso, de tamaños parejos, o sea, no afecta a toda la especie ni en todos los tamaños, y por lo cual en principio no cerraría con una hipótesis de contaminación del agua. En general, este evento podría llegar a haberse dado por alguna red. Estamos investigando si hubo algún fenómeno con alguna red o con pescadores artesanales limpiando pescado.